Bueno, siguiendo lo del machismo, hola a todas y todos. Bueno, es cierto que yo siempre pido que me presenten muy poco porque es mi trabajo. O sea, yo hace muchos años que trabajo en la universidad y mi trabajo existe. Realmente es este, cumplo con mi obligación, ¿no? Pero siempre digo que si la gente no te conoce, te importa mucho lo que haces. Y si te conoce ya lo sabe, por lo cual hace falta que sea muy larga la presentación. Primero os voy a comentar, bueno, primero voy a intentar enmendar a la organización, porque dice que a las 6:30 tenéis no sé qué, es imposible. Primero, que se me han comido 3/4 de hora presentando a todo el mundo. Entonces yo no voy a... yo he venido de Barcelona, voy a Fermila, voy a Madrid y no voy a estar aquí media hora. Está claro que no. En segundo lugar, bueno, es verdad, yo acepté de venir de seguida y realmente estoy contento de estar aquí. Además, con la gente que se ha presentado, os explico un poco mi propia biografía. Yo fui maestro feinetiano cuando salí de la Escuela de Magisterio hace muchos años. Nosotros, que somos hijos del magisterio de la dictadura, Franco no estaba vivo cuando hicimos magisterio, pues no conocíamos mucho a Feinet. Yo recuerdo perfectamente que en Rosa de Sac, en la propia librería Barbus, nos compramos los primeros libros Feinet, que eran los de la biblioteca de la Escuela Moderna, que están desaparecidos hoy día, que están en catalán y castellano, son libritos pequeños, que supongo que se puede encontrar en internet. Yo hace poco hice un homenaje a Feinet publicando 50 años después su libro importante, que es Las invariantes pedagógicas, que recomiendo a todo el mundo que lo ha leído, y viendo que en el fondo 50 años después estamos igual. Se cumplen perfectamente las invariantes de Feinet, ¿no? Después, bueno, he participado en comunidades de aprendizaje, primero porque es de la universidad, nacimiento de mi universidad, comunidad de compañeros, y también estuve en las primeras creaciones, por ejemplo, todo el tema del sueño, toda la formación. Y por último, Celia Viñas nació en Cataluña, en Lleida, y además resulta que tiene libros publicados en catalán y estudió filología española en mi universidad, donde yo trabajo, por lo cual, vamos, es todo, casi todo me coincide plenamente con la jornada. Dicho esto, voy a empezar, si no me alargaré mucho. El título, para la gente joven, el título, por supuesto, supongo que tú lo has leído con ironía, Ley Orgánica Medida de la Conferencia Episcopal. No se llama así la conferencia, yo, pues si alguien, entonces es la Ley Orgánica de mejora de la calidad educativa. No es ese título, digamos, si alguien desconoce el tema, que no se piense que este título le puso el PP, que podría ser, porque, bueno, sería demasiado descarado, como veremos, ¿no? Bueno, a mí se me encomendó intentar unificar, analizar un poco las tripas en el interior de la LOCE. La LOCE es muy conocida, está aplicada, esperábamos que fuera derogada recientemente, se comprometió el PSOE, se comprometió Izquierda Unida y Podemos, que en el momento que llegara al poder, se comprometió, que estaba presente, se comprometieron a derogarlo. Ya veremos qué pasa. En principio ya veremos qué pasa, tal como está el país, pero en principio está pendiente la derogación de esta ley, por lo que voy a comentar ahora. Pero voy a intentar ir un poco más adentro, porque es una ley muy especial. O sea, es una ley de la derecha, por supuesto, pero aquí la derecha ha unado muchas fuerzas que la época de Aznar no fue. O sea que es una ley muy especial y toca muchas cosas que hace que realmente todos los principios de la escuela moderna, de la escuela, fijaros, he puesto educación popular, quizá porque me gusta más el término, engloba la escuela moderna, engloba la escuela activa, todos los principios del siglo XX, que son los principios que muchos maestros fueron fusilados y muertos por defender estos principios, que hoy en día aún estamos hablando y defendiendo que se apliquen en la educación española, pero en principio ya veréis que es una cosa muy especial la ley, que tenemos que intentar derogarla con todas las fuerzas y recuperar la antigua y mejorar aquel país por eso, ¿no? Con lo cual, la broma de la ley orgánica medida de la Conferencia Episcopal es porque si ha contentado a alguien, ha contentado mucho a los obispos. Estos están muy contentos porque ha recuperado la religión, que es lo que ellos reivindican, y otras cosas, ¿no? Entonces voy a comentar un poco el tema. Atención aquí, yo lo que he hecho ha sido intentar hablar de la LOCE y ir metiendo por el medio principios fundamentales de la educación popular, de la escuela moderna, para que veamos, por supuesto que la LOCE incluye todos los principios de la escuela moderna y de la educación popular, todos, ¿no? Hasta incluye principios de la misma derecha. O sea, fijaros qué interesante, incluye principios de la propia derecha, porque la derecha en España es una derecha conservadora, y la conservadora significa tradiciones,
cultura, y vemos que hasta ha incumplido los principios de cierta derecha. ¿Veis por qué? Porque ha eliminado asignaturas fundamentales de cultura. Pues es extraño. O sea, hasta ha ido en contra de la propia derecha, ¿no? Yéndose, por supuesto, a la extrema derecha, lo comento después, ¿no? Contentando a ciertos sectores de la derecha española, que ahora los voy a caracterizar, y tiene un nombre concreto de sociología de la educación del mundo, ¿no? Bueno, lo digo porque iré introduciendo principios de la educación popular, de la educación moderna. Recordemos Freinet, que decía por una escuela del pueblo, por una escuela del pueblo, eso lucha de todo el siglo XX, y estarán en cursiva, y algunos los comentaré y otros no, los dejaré como lectura interior, que la gente lea al principio. Algunos serán más filosóficos y otros mucho más prácticos, y los iré colocando a través de lo que incumple, en este caso, el tema todo de la educación, ¿no? Bueno, fijaros, primero quiero empezar de lo... Esto no tiene que ver con la voz, pero lo he comentado y parece que es importante, ¿no? La derecha, en principio, la derecha que hemos tenido hasta ahora, ha estado en contra de la educación pública. Lo podemos comprobar. Ha habido recortes brutales. Hemos perdido 7.298 millones de euros en educación en España. Que fijaros que en el caso se han perdido desde el 2009. Pero fijaros qué interesante que el gobierno apoyó, salvó a Caja Galicia, no por nada de que gallega, y costó 8.000 millones. O sea, si hubiese caído Caja Galicia, no teníamos recortes en educación. Porque justamente son los recortes que nos hicieron justamente los que aplicaron Caja Galicia para que la salvaran. Para que veáis un poco, ya empezamos salvando los bancos para salvar la economía, pero no salvar la educación, yo digo la salud, ¿no? Se ha reducido el 37% del presupuesto invertido en educación desde el 2009. Es interesante porque la reivindicación que hacemos, voy a hablar, si queréis, la vertiente progresista de la educación, es llegar al 7% del Producto Interior Bruto. Estamos en el 4,2, 4,3, ahora este año estamos más o menos. El PP quería llegar el año 2015, el pasado, a 3,9. Se comprometió en Bruselas con eso. Suerte que llegó el periodo electoral. Pero 3,9 es el Producto Interior Bruto que dedica El Salvador, un país en vías de desarrollo, con lo cual hubiese unido mucho más. Ahora fijaros que nos piden que reduzcamos 10.000 millones de Europa. Veremos qué pasa en educación, si lo van a recortar, ¿no? Pero fijaros por lo menos si España llegara al 7% del Producto Interior Bruto, como en este caso de Finlandia. No digo Cuba, que está al 2. Europa, la promedio está entre 6. Estamos en el 4,2, 4,1. Fijaros, si llegáramos al 7% del Producto Interior Bruto en este país, serían 30.000 millones más cada año en educación. 30.000 millones. Fijaros lo que España podía hacer con 30.000 millones en nuestro campo educativo. Reforzando toda la tema de equidad que ha desaparecido. España ha perdido en equidad en las investigaciones internacionales. Los tenemos un país que tenía una alta equidad, lo que sería de refuerzo. No haría falta separar a los chicos en la formación profesional y separarlos en bachillerato, porque teníamos una inclusión social, teníamos trabajo de profesores que trabajarían en los centros, teníamos 2 profesores por aula, como hacen los jesuitas ahora, que tienen 3. Mira que bien, ahora los jesuitas tienen 3. Y nosotros no podemos pedirlos porque nos piden que tenemos 1, ¿no? Lo digo porque atención aquí el tema de lo que hemos perdido antes de tiempo. Y fijaros al final lo que digo yo. ¿Qué es lo único que ha aumentado en la educación? Aparte del desencanto de los maestros, el sueldo que ha bajado, ¿no? Pues han aumentado los conciertos privados. O sea, ¿para quién están gobernando? Fijaros que ha pasado de 2.823 millones a 5.891 millones de euros dedicados a los conciertos. O sea, lo único que ha aumentado son las subvenciones de las escuelas privadas concertadas. Lo digo para que veáis un poco la línea ideológica que está marcando el país, ¿no? Y ahora comprenderéis que al final, cuando acabe, espero que todo el mundo esté convencido de que tenemos que derogarlo. Espero. ¿Qué decir de la LOMCE? A mí me da esta vergüenza volver a repetirlo. Hay gente aquí que me ha escuchado alguna vez explicarlo, ¿no? Bueno, si ya se ha dicho tanto, vamos a internet, colocamos críticas a la LOMCE, pocos defensores, pero mucha crítica, ¿no? Bueno, es una ley que para la gente que no sabe cambia la arquitectura del sistema, sobre todo en la parte de la secundaria, con la segregación entre la parte más académica y la parte más de formación profesional, los contenidos culturales, varían los directores. Fijaros que desde la OEC, de la OCDE, llevamos como 7 leyes. No es verdad, llevamos 13. Lo que pasa es que 7 son de no universitarios, si contamos FP y universitarios, llevamos casi 13. Es una barbaridad. O sea, no hay ningún país de Europa que lleve en tan pocos años tantas leyes, mareando a todo el mundo. A los profesores, a los directores, a los padres, a la administración autonómica. Es una barbaridad. Recordad que se ha reivindicado muchas veces el pacto por la educación.
es imposible. El PSOE lo intentó en la legislatura anterior y se comprobó por la barrera del PP y es imposible. Ahora se vuelve a reivindicar el pacto, pero vemos que es imposible. Cuando a veces habla de Finlandia o se habla de Alemania, estos países tienen una ley de educación, de hace muchos años, y lo que hacen son pequeñas reformas adecuadas a la realidad. Esto es lo que un país avanzado, Alemania, por ejemplo, Finlandia, los países nórdicos, hay una ley de educación general que se adaptó en su momento y lo que se hacen son pequeñas reformas. Viene a decir, no se hace la reforma educativa, sino las reformas parciales de la educación, con lo cual esto hace de que se pueda trabajar bien los maestros y sean constantes. El cambio educativo realmente constantemente desorienta a todo el mundo. ¿Y qué nos cuesta esto? Nos han trabajado muchos millones, pero aplicar la LOMCE cuesta 1.435 millones de euros. La aplicación, aún cuesta dinero, digamos, nos recortan por una parte, ellos colocan una ley a su medida y además nos cuesta dinero a todos los ciudadanos de este país, ¿no? Bueno, fijaros que en cursiva está las frases de la educación moderna y popular. Hagamos una lectura crítica de la ley y de la educación que defiende. Muy bien. ¿Qué pretende? Lógicamente pretende se enmascara como una reforma necesaria, y esto aprovechan las publicaciones de este país, sobre todo de derecha, para hacerlo, ¿no? Fracasamos, los maestros están más formados, en la OCDE somos la cola, es mentira, ¿eh? Es mentira. O sea, la OCDE, los informes PISA, estamos un poquito por debajo, bueno, Andalucía un poquito más, Extremadura, Cataluña no, Aragón depende, matemáticas, pero un poquito. Es como si dijéramos, este señor mide 2 metros y el nuestro mide 1,95, es bajito, es bajito. Esta es la comparación. O sea, estamos a 1,95, de acuerdo que la gente mide 2 metros, pero somos altos también, ¿no? Lo digo porque si analizamos los informes PISA, muy discutibles, ¿no? Lo que analizan en matemáticas, en lengua, en comprensión lectora, vemos que no estamos tan mal. Dicen en muchos países estamos mucho mejor, pero se aprovecha de decir, la culpa es de los maestros que nos enseñan, vamos a intentar poner pruebas, pues estándares, bueno, y la argumentación. Y esto es lo que llega al público, lo que llega al público. Porque esto es importante, lo que llega al público cuando los diarios, muchas radios son de conservadores. Lo que llegará al público es que mucha gente, lo vemos después, que es profesional, entre ellos maestros, estarán de acuerdo en algunas cosas. Lo comentaré después, entre ellos maestros. Así que no están aquí, pero no digo, porque no, yo siempre digo que a veces yo hago como los curas, ¿no? Meto bronca al que viene a misa, ¿no? Claro. El problema es que no viene a misa, ¿no? Pero es cierto, y lo diré porque tiene su razón de ser, Lo diré porque esto es nuevo de los últimos años, lo comentaré, ¿no? Bueno, fijaros que es un control ideológico de conservador. Voy a diferenciar entre la derecha y izquierda, son palabras a veces vacías, entre conservador y si quieres progresista, para intentar comprender, porque son dos formas de ver la realidad educativa desde el siglo pasado. Y hay mucha diferencia cuando hablamos de igualdad, cuando hablamos de alumno, cuando hablamos de educación, hay mucha diferencia, si queréis lo voy a detallar. La frase entre cursiva es de la educación popular, educación moderna. La domesticación consiste en transmitir una conciencia bancaria, esto es Freire, de la educación. Se impone el saber al educando que permanece pasivo sin derecho a opinar, ¿no? Digo, son frases que aparecen, ¿no? Bueno, el tema de bancaria, lo sabéis, ¿no? Es un concepto de Freire. Recordemos a Freire, porque a veces en la universidad y en la educación de los maestros tenemos un empacho de autores anglosajones, que si Elio, que si Interhouse, que si resulta que después Echon, Donald Solar, nos olvidamos de los autores latinos, no únicamente José Rosat o Marc Mata, sino que Freire es el pedagogo latino más importante del siglo XX, que nadie lo discute, ¿no? Pero a veces los olvidamos, ¿no? Fijaros que dice Freire, la educación bancaria es una alienante de la educación, donde los jóvenes son vistos como productos incompletos, donde el adulto impone su mirada, sus conocimientos, su visión del mundo bancario. Justamente podríamos decir que la LOMCE, siguiendo las palabras de Freire, de Pablo Freire, es totalmente una educación bancaria. Tenemos que además, en el siglo XXI, ¿qué ha pasado? ¿Se ha ido? Se ha ido sola, Yo he tocado únicamente, esperar, a ver, déjame mirar a ver si lo vuelvo. Bueno, voy a colocar unos chistes para el medio para no aburrirme yo con vosotros. A ver.